Hola, muy buenos días. Un gusto muy grande para mí estar acá. Me honra Jackie y me honra su amado esposo Marco, amigos de muchísimos años. Cada vez que me permiten estar acá al frente de ustedes y especialmente en un aniversario que es un momento particular. Marco me ponía un poco de contexto y me animaba a que pudiese plantear una reflexión que, siendo para toda la iglesia, de alguna manera también fuera muy particular y específica para alguien que está ahí en la coyuntura, en la frontera de la fe, tratando de tomar una decisión. Así que por esa directriz de Marco, entonces decidí hablar de la cruz como la máxima oportunidad de reconciliación que existe. Por eso la cruz que tenemos acá. Quisiera recordar que esta palabra es muy importante. La palabra reconciliación es una palabra vital para nosotros. Es algo que necesitamos entender el lugar que ocupa. ¿Por qué se necesita? ¿Cuáles son las evidencias de un hombre y de una mujer que han sido reconciliados con Dios? Pablo escribió en 3 ocasiones acerca del tema de la reconciliación. Lo hizo en Romanos capítulo 5, en Segunda de Corintios capítulo 5 y el pasaje que voy a utilizar como base, que es Colosenses 1 y 2. Y vamos a tratar de recuperar esa palabra, porque es la que abre la esperanza para que nosotros podamos tener vidas mejores, relaciones mucho más saludables. Dice Colosenses capítulo 1, leo del verso 20. Por medio de él, está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Dios es un reconciliador por excelencia. Dios no es un viejito gruñón que está por allá con un bate esperando para darme por la cabeza porque me porto mal. Él quiere reconciliarse conmigo y con nosotros. Y continúa Pablo, dice: tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Es una reconciliación de todas las cosas, haciendo la paz. Y explica cómo. ¿Cuál fue el precio? No es solo decir te perdono, es que tenía que haber una restitución, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Una vez más, Dios es un reconciliador por excelencia. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos guíe, que haga de esta mañana, de este aniversario, un tiempo fructífero. Oramos. Señor, abrimos tu libro esperando encontrar luz para el camino. Abrimos, Señor, tu palabra esperando verdad que sustituya mentiras. Ayúdanos, Señor, y permite que en esta mañana alguien se encuentre contigo, que alguien te reconozca, que así sea, por Jesús el Rey, que así sea. Amén. Permítame señalarle alrededor de la palabra reconciliación 4 verdades, 4 conceptos. Espero que nos ayuden a esquematizar una palabra vital para alguien que camina por el sendero de Jesucristo. Lo primero que hay que tratar de responder es: ¿por qué tendríamos que reconciliarnos nosotros con Dios? ¿Cuál es el problema? Si yo he sido una persona buena gente toda la vida. Eso no es lo que piensa Dios. Nosotros hemos menospreciado lo que nuestro pecado produjo en la relación con Dios. Vea cómo lo propone Pablo. Dice que somos enemigos de Dios. Usted nunca usaría esa palabra, yo tampoco, para describir mi relación con Dios.
Nunca. Pero Pablo dice que usted, con esa carita de yo no fui que tiene, y yo también, dice que somos enemigos de Dios. Abro mi Biblia, 1:21 de Colosenses, y dice: en otro tiempo, es Pablo que fundó esa iglesia, que les predicó el evangelio. En otro tiempo ustedes, por dos razones, actitud y acciones, por la cepa que tenemos adentro y por el fruto de nuestros actos, estábamos, uno, alejados de Dios, y dos, éramos sus enemigos. Una palabra muy fuerte para que usted o yo usemos. Es más, difícilmente podría decir alguien: yo tengo un enemigo, yo estoy con problemas con alguien. Pero enemigo es una palabra muy dura, muy fuerte. Y Dios dice que usted y yo estamos enemistados con Él. Muy fuerte. No dice que no nos hablamos hace rato. No, no dice eso. No dice que estamos un poco alejados. Porque si alguien nos preguntara: ¿y cómo le va con Dios?, diríamos: bien, más o menos. No soy la Madre Teresa, no soy Billy Graham, pero ahí me la juego con Dios. Ahí la vamos llevando. Porque nuestra forma de pensar es desde una perspectiva de un barniz religioso. Pero lo que dice la palabra es que nosotros éramos enemigos de Dios. La razón de esa enemistad es el pecado. Ahora, el problema con esa palabra es que no nos gusta, nos parece medieval. Vivimos en una era posmoderna, eso es algo superado. ¿Cómo alguien va a estar hablando de pecado? Es que la sociedad de nosotros se ha dedicado a borrar todas las rayas que en algún momento alguien nos dijo que Dios había puesto, y que si yo me paso de allí voy a estar en problemas. Y el pecado nos separó de Dios. Acaban de terminar las elecciones, llovieron las encuestas y la gente le preguntaban, los encuestadores: ¿cuál es el problema más serio en Costa Rica? Bueno, decían: desempleo, corrupción, es que la gasolina ya no se puede comprar, es que el dólar va para arriba, es que Saprissa estuvo en último lugar, eso es una catástrofe nacional. La gente puede decir cualquier cosa. Jamás diría que el pecado es nuestro problema más serio. Nadie diría eso. Y si alguien lo dijera, el encuestador no lo registraría. No aplica. Cuando le preguntan a Dios, dice: el problema más serio de nosotros es nuestro pecado. Hemos ofendido a Dios. Y todos, por tanto, dice la palabra en Romanos, al haber pecado estamos muertos, separados de Dios. Es terrible. Así que cuando uno viene ante esa primera realidad relacionada con la reconciliación, que es que la urgimos, la necesitamos desesperadamente, porque no hay forma de que el ser humano se pueda reconciliar con Dios con algo que pudiésemos hacer. Esto nos lanza al segundo concepto. El segundo concepto es: ¿cuál es la solución? Bueno, estamos peleados con Dios. ¿Y cuál es la respuesta? O sea, ¿qué hacemos? Lo que dice Pablo es que solo hay una vía. Pero antes de leer el texto que dice que solo Cristo es la solución, solo Cristo y su cruz, déjeme hacerle un quiz. Hasta aquí, ¿qué le han enseñado? Ante ese problema que tenemos con Dios por nuestros errores, pecados, por esa tragedia relacional que provocó, que es un problema de dimensiones terribles, mucho más pandémico que el virus que
que enfrentamos. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué te enseñaron en la iglesia católica? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué nos enseñaron en la iglesia evangélica? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué nos enseñaron en la iglesia adventista? ¿Qué le dijo el testigo de Jehová? ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que para que Dios esté contento tengo que rezarle mucho. Nos dijeron que, los evangélicos nos dijeron que para que Dios esté contento tengo que darle mucho. Y el adventista me dijo que si yo no me porto bien el sábado, Dios se enoja. Y el testigo de Jehová me dijo que si yo no vendía revistitas en las puertas, se enojaba conmigo Dios. ¿Qué pondría en su quiz? Vea lo que escribe Pablo, 2:13 de Colosenses, hablando de nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados. Muertos, una palabra fuerte. Dice uno, enemigos, y esa enemistad nos mató. Sigue. Sin embargo, aquí está la solución. Aquí está no lo que dice una iglesia, una religión, lo que dice Dios en su palabra. Dios nos dio vida en unión con Cristo. Esa es la pregunta a contestar. Si yo he parqueado mi vida, he cimentado mi vida en Cristo, al perdonarnos todos los pecados, no es dando, no es rezando, no es caminando mucho, no es un día, no es una acción. Perdonarme todos los pecados. Y el verso 14 dice: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él agarró esa lista que había, la suya y la mía. Cuando alguien se une a Cristo y le recibe como Señor, como Rey, como Salvador, tiene un encuentro con Él, dice que anula la deuda que había pendiente, anula esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Cuál era la dinámica de Pablo? Pablo llegaba a un lugar como Colosas, predicaba el evangelio y empezaba a hablar de Jesús en las sinagogas, en las casas que le permitieran, con la gente que le permitiera. Una persona venía a Cristo, 2, 3, 4, empezaba a formarse un grupo. Ese grupo crecía un poco más. Él discipulaba particularmente a los líderes, les permitía fortalecerse. Luego de un momento de madurez, los declaraba ancianos y líderes de aquella iglesia, y ahí se iba para el siguiente pueblo a predicar el evangelio. Cuando estaba en el otro pueblo, llegaban los tergiversadores del evangelio. Llegaban los judaizantes que le decían a la gente: tienes que, para ser buen cristiano, tienes que ser primero buen judío. Así que tienes que guardar el sábado, deja de comer chifrijo, tienes que circuncidarte. Y empezaban a darle una serie de reglas y les decían: no le crean a nadie que les diga que solo Jesús puede salvarte. No le crean. Y por eso Pablo escribía cartas como esta. Porque lo mismo ocurre hoy. Y yo necesito que las verdades de Dios extirpen las mentiras de Satanás, que muchas veces vienen en envoltorios religiosos. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. De lo que está hablando es de la lista de nuestros pecados. Usted tiene la suya, yo tengo la mía. Cada uno de nosotros sabe de qué se trata. Entonces, cuando estaba preparando esta reflexión allá en San Antonio de Coronado, su iglesia hermana, entonces tengo mucho que escribir. Decidí hacer una lista de las cosas que Cristo clavó en su cruz por mí. Hice una lista. Y luego la depuré un poco, porque la idea no es ser dramático, y hay algunas cosas de mi vida que no son potables, que no se cuentan. Él las conoce.
no hace falta. Y hay otras que me permiten describir un poco de dónde me fue a sacar Jesús a mí. Y escribí algunas de ellas. La primera que escribí tiene que ver con mi carácter, muy violento. Así es la gente acomplejada. Yo era un huila en extrema pobreza. Los del barrio se reían de mí, se reían de mis hermanas porque éramos muy pobres. Le hacían bullying a mi hermana porque ella era visca. Y yo peleaba por mi hermana porque se reían de ella. Crecí acomplejado, muy violento. Y a pesar de que no tenía cuerpo para ser matón, no aguantaba ni medio, con nada ni con nadie. A la cárcel fui a dar por peleón. Pasé vergüenzas. Mi esposa vivía aterrorizada a veces cuando yo manejaba, porque con nada estaba abajo, golpeando ventanas. Muy violento, muy agresivo. Mucho dolor, mucha tristeza. En segundo lugar puse adicto. Curioso, nunca fumé, nunca he tomado. No tengo problemas con el alcohol, a eso me refiero. Nunca he subido un cigarro, nunca usé drogas por el tema del deporte, me mantuve lejos de todo eso. Pero a los 11 años empecé a consumir pornografía. Mi papá tenía una cantina y yo le ayudaba. Y limpiando uno de sus estantes me encontré las revistas que él tenía para los clientes. Y a los 11 años aquello me enganchó. Los que estudian el tema de la pornografía dicen que el cóctel de químicos internos que se genera a partir de alguien que se vuelve adicto a la pornografía por todas las hormonas que se alteran es tan potente que supera la adicción a la cocaína. Así que por años fui adicto a la pornografía. Esto degeneró mi vida de una manera muy fuerte, me convirtió en una persona sumamente lujuriosa, me llevó a muchos problemas, muchos problemas, mucha vergüenza, mucho dolor, mucho deterioro como persona. Escribía en tercer lugar, desleal. No suena tan fuerte. En una de las hojitas me animé y puse traidor. No tenía el valor de honrar a mis amistades. Al sol de hoy, mis amigos del barrio, Luján, donde pues tuve la mayor parte de mi infancia y juventud, no me invitan a sus reuniones de barrio, no me invitan. No sé si por pandereta, creo que un poquito, pero más por traidor. Por traidor. Porque algún día uno de los del barrio se casó y yo tenía una relación con la muchacha. Desleal, traidor. Así que no suena muy fuerte, pero yo sé todo lo que hay detrás de esa palabra. Y puse por último vulgar. Y me llama la atención porque por el oficio, por el ministerio que Dios me dio, vulgar. Allá en el barrio de muchachos estábamos mejengueando. Páseme la vida aquí. Y de un momento a otro sale un papá del barrio y dice: ¿de quién es ese hocico descusado que no puede decir solo vulgaridades? Perdón. Y yo, gracias mi amor, gracias. Y yo me pregunté, ¿quién será? Por unanimidad me señalaron todos, por unanimidad. Ricky. Cosa que uno no se da cuenta, que tiene esa jeta.
Pasaron los años y me acuerdo estar en una discoteca con un grupo de amigos del fútbol y muchachas y en la fiesta y el parrandón ahí y todo y aquí allá. Y de un momento a otro, uno de los pares, uno de mis amigos dice: Ricardo, mae, usted no puede hablar bien, aquí hay muchachas, aquí hay mujeres, respete. Oye, no estaba en una iglesia, estaba en una discoteca. Y es de un marascal y ese alboroto en ese momento. Y uno de ellos me exhortó igual, vulgar malcriado. Usted tiene su propia lista. La pregunta es, si usted cree que caminando mucho se acabó, o si dando mucho, o si rezando mucho, o si quedándose en la casa el día sábado. No, lo que dice es que Dios le dio vida a Ricardo en unión con Cristo. Al perdonarle, permítame personalizar la palabra, porque eso es necesario que lo haga usted también. Al perdonarle todos sus pecados y anular la deuda que tenía pendiente por los requisitos de la ley, Cristo anuló esa deuda que le era adversa a Ricardo Salazar Padilla, cédula 164400721, oriundo de Zapote, actualmente residiendo en Coronado. Le era adversa, pero Dios la agarró y se la clavó en la cruz. Lo que hizo fue esto. No puedo decir, no puedo hacer, no puedo decir absolutamente nada para pedirle a Dios que me perdone. Pero Dios sí podía hacer algo. Mandó a su hijo a vivir la vida que yo no podía vivir, para que él pudiera darme la vida que yo necesitaba vivir. En el tiempo de Jesucristo había un término contable que se utilizaba cuando alguien pagaba su deuda. Entonces le terminaba de pagar y le ponían ese término, se lo ponían en una especie de recibo final. Y era exactamente el mismo término que se utilizaba cuando alguien estaba en la cárcel y cumplía su condena. Y cuando salían, escribían la razón por la que había estado encarcelado y ponían ese término encima. Ese término fue el que utilizó Jesús cuando en la cruz del Calvario gritó: consumado es. Por fin yo puedo ser libre. No podía pagar, no podía salir de la cárcel. Pero el día que le entregué mi vida a Cristo, Él puso en el acta de decretos que había en contra mía, puso esto: pagado. Y lo puse en rojo porque fue pagado con la sangre de Jesucristo. Es lo más maravilloso que le puede pasar a alguien. Si usted no ha vivido eso, déjeme decirle algo: no ha vivido nada. No hay nada más poderoso y maravilloso que recibir el perdón. En una de las veces que estuve entre las rejas por malcriado de muchacho, ahí en pie de Cuestemoras, llegó el policía y dijo: Ricardo Salazar. Era un muchacho violento, mal portado. Y el policía dijo: Ricardo Salazar. Yo volví a ver y propuso: su papá lo vino a buscar. Eso era
buenas noticias y malas noticias al mismo tiempo. Con Cristo solo es buenas noticias. Tu papá te vino a buscar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así que nosotros no podemos salvarnos solos porque no tenemos la fuerza. Eso dice Romanos 5. Soy débil, solo Cristo tiene la potencia espiritual para salvarme. No puedo salvarme porque no tengo méritos. Solo Cristo es santo. Dice Pablo en Romanos 5 que no puedo salvarme porque ni siquiera tengo acceso al Dios. Dice Isaías capítulo 1, tu estilo de vida hace que yo no te pueda prestar atención a tu oración. Eso dice, léalo, no es mi culpa. Eso es lo que dice Isaías capítulo 1. Solo Cristo tiene acceso al lugar santísimo y solo Él puede llevarme y solo en su nombre yo puedo entrar allí. No existe ninguna otra vía para reconciliarnos con Dios. Esto me lanza al tercer concepto. La pregunta aquí es, ¿y cómo sé yo que eso me pasó? ¿Y cómo sabe usted que esto le pasó? Esa es la pregunta. Porque si usted me dice, es que yo soy católico, apostólico y romano. Y si usted me dice, es que yo soy adventista del séptimo día. Y si usted me dice, es que yo soy de Vida del Sur. Y me tomé un selfie con Marco Vega un día, para que sepa. Y yo le digo, eso no me dice mucho. Perdón, no me dice nada. ¿Cuál es la evidencia de que esto pasó? ¿Cuál es la evidencia de que yo estoy un poco más allá de solo depositar mi humanidad en la silla de una iglesia? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es la renovación constante. La evidencia es los frutos dignos de que alguien se arrepintió. La evidencia es cambio. Algo pasa. Pero no me crea. Colosenses 1:22. Pero ahora Dios, estos peros de la Biblia son importantes. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos, 3 palabras, santos, intachables e irreprochables, delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Utiliza 3 palabras: santos, intachables, irreprochables. Ya les dedico unos segundos. ¿Por qué es que esto produce cambio y transformación? Porque el perdón de Dios trae consigo sanidad y libertad. Y cuando alguien recibe el perdón de Dios, hay cosas que no pueden seguir siendo. Entonces yo me encuentro con Cristo y llorada y media y esto y lo otro. Y ni siquiera fue una iglesia. Ni siquiera fue en una iglesia. Fue en un grupo carismático en la sala de una casa en Pavas allá en octubre del año 81. Y llegué a mi casa porque nadie oró por mí, nadie me explicó nada, yo solo lloraba, no sabía qué me estaba pasando. Y le dije, por fin me doy cuenta que usted existe de verdad. Usted de verdad. Lo que me acaba de pasar a mí no fue, nadie me empujó, nadie me manipuló, usted llegó ahí por mí. Y yo quiero preguntarle varias cosas. Uno, ¿usted podría aceptar a alguien como yo? Que tengo una postal religiosa en la cabecera de la cama y una pila de revistas pornográficas debajo del colchón. ¿Usted podría aceptar a alguien como yo? ¿Usted podría aceptar a alguien como yo que mi novia es casada con uno de mis mejores amigos del barrio? ¿Usted podría aceptar a alguien así? Aquí estoy, ayúdeme a salir. Ayúdeme. Y entonces lo que hago es empezar
Ya que siento que esa reconciliación con Dios se está dando, empiezo a dar pasos firmes. Llamo, le digo a esta muchacha: perdón, nunca más, hasta aquí. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Estás vacilando? No sé explicarlo, no sé explicarlo. Solo sé que hasta aquí llegamos. Y después irla a buscar a él, a su casa. David Muñoz, ya fallecido, amigo del barrio. A él fue el que traicioné. Y sale: David, perdón. Bro, ¿qué se puede decir? Me han dicho que me andas buscando para golpearme y aquí estoy. Aquí estoy. Haga lo que quiera, voy a mantener mis manos abajo. Lo que pase, me lo merezco. Solo quiero decirte, no estaba en el programa mío, pero me estoy encontrando con Dios. De verdad que sí. Y me siento urgido de buscar a la gente que he lastimado y he traicionado. Y aquí estoy. Solo puedo decirte, bro, perdóname. Perdóname. Habíamos crecido de niños, de casas contiguas, de niños, de amigos, siempre. Y yo lo apuñalé. Usted sabe que Dios está operando cuando empiezan a pasar cosas como esa en su vida, porque dice que esa reconciliación es para presentarnos santos, tiene que ver con mi relación con Dios. Así nos ve Él ya, sin pecado, porque Él clavó en la cruz con Cristo toda mi maldad. En segundo lugar dice intachables. ¿Sabe que esta palabra refiere a uno con uno mismo? A alguien que se recrimina a sí mismo. Ojo, ojo, esto no más, hasta aquí llegó, hasta esto no más, no más, no más. Es alguien que se ve al espejo y dice: ojo, cuidado. Y la tercera palabra es irreprochable. Esto tiene que ver de otros para con usted, de otros para conmigo. Una persona que empieza a caminar por este sendero, de repente alguien que está cerca le dice: a usted le está pasando algo, a mí usted no me paquetea más. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué es lo que ocurre? Usted está cambiando. Hay algo que noto en su manera de hablar, en su manera. Hay algo que está pasando con usted. En estos días de finales me acordaba, llegó un clásico en mis tiempos como jugador, un clásico. Saprissa Alajuela y todos queríamos jugar, y así que el colectivo entre el equipo A y el equipo B estaba caliente porque todos queremos jugar el clásico, todos. Y estaba aquello caliente, todo el mundo poniéndole, porque todos queremos jugar o todos queremos ser parte de ese partido. Y en una de las jugadas, que entró, que no entró, que entró, que no entró, y que si no entró, y se puso caliente, el mismo entrenador se echa para atrás, que es el que está arbitrando, porque se puso así, realmente rudo. Que si entró, que no entró. Y uno de ellos de un momento a otro dice: ok, lo que diga Ricardo. El jetón de Ricardo, o el exjetón de Ricardo. Ese día yo dije: de verdad, wow, que alguien dijera eso después del vulgar, malcriado, mentiroso, jetón que he sido toda la vida. ¿Sabe que allá en Coronado hicieron fila para saber si había sido gol o no había sido gol? Al final la gente sí es chepa, chepa de lo que no importa. Se llama transformación gradual. Dios no espera perfección, porque de este lado de la eternidad no existe. Seguramente nadie lo explicó mejor
que John Newton, el autor de mi himno favorito, Sublime Gracia, John Newton, quien había sido traficante de esclavos, él y su familia, dijo: es cierto que no soy lo que debería ser a esta altura del partido, es cierto, pero también es cierto que no soy lo que un día fui. Algo tiene que estar pasando en nuestras vidas. Tiene que estar volviéndome a amanecer. Las cosas con Jesucristo empiezan a evolucionar para bien en el parámetro de Dios. Hace un par de semanas, disculpas, mi esposa Giselle me trae un test y me dice: recibí un curso en el colegio de psicólogos y me dieron esta herramienta, quiero estrenarla con nosotros. Es un test que mide el buen suceso el suceso de un matrimonio. Así que me pasa, dice, me parece una buena oportunidad. Mi esposa y yo cumplimos 40 años de casados el próximo marzo. Y nos pareció una buena oportunidad, así que cuando veo me desanimo un poco porque me tocó trabajar más de una hora. Era una batería de preguntas enorme de muchos aspectos: finanzas, comunicación, sexualidad, etcétera, etcétera. Y entonces yo empiezo a llenar y dije: bueno, ya me metí en esto, voy a hacerlo con toda la honestidad posible. Y de un momento a otro, cuando ya estoy terminando, me invade una gratitud revuelta con satisfacción. Porque igual que todos los matrimonios, hemos tenido invierno y hemos tenido verano, noche y día, frío y calor. Pero cuando yo empiezo a escribir con absoluta honestidad, la mayor que puedo proveer en ese ejercicio, digo: wow, todo lo que Dios ha hecho, qué maravilla. Me siento feliz de sentirme así en el matrimonio. Espero que Giselle piense lo mismo. Y cuando ella viene y le expreso lo que pienso, le digo: Gis, estoy impresionado, me parece increíble que a estas alturas del partido estemos gozando de esta salud relacional. Me parece maravilloso, extraordinario. Y ella me dice: pienso lo mismo. Esa noche estábamos en la tarde del domingo, nos tocaba ir a encuentro matrimonial allá en Coronado, al cierre, a estar con las parejas que habían vivido la experiencia de 48 horas de amor y esto. Y ya cuando terminamos le dije: Gis, tenemos que celebrar la gracia y el favor de Dios. Y sabíamos de un restaurante bueno que hay por ahí cerca, era lejos, allá en un rincón de Heredia. Así que nos fuimos, nos sentamos. Es ese tipo de restaurantes donde uno ve el menú, pero lo primero que ve es cuánto cuesta. Porque es popó, es pipí, ¿ok? Y vuelvo a ver así, y en eso caigo en cuenta: no, hay que celebrar. Le digo: Gis, porque yo la vi a ella viendo de este lado primero. Dije: no, Gis, no, vamos a celebrar. Vea primero acá, sí le echamos un ojito, pero vea primero de este lado. Pedimos una copa de vino y pasamos un rato celebrando la gracia y el favor de Dios. Porque el cristianismo, cuando alguien lo toma en serio, funciona. El postre, otro día le cuento cómo estuvo. Usted se sabe la parábola del cerdito pródigo. Me imagino que no, en todas las reuniones se quedan así como. Un cerdito le dijo a su papá: ya no quiero vivir en la chanchera, quiero irme de aquí, quiero ir a experimentar otras cosas. Así que agarró todo lo que tenía y se fue. Llegó a un pueblo lindo, a una villa hermosa, pulcra, limpia. Y llegó a una casa espectacular, linda, limpia, nítida. Tocó la puerta. Y antes de dejarlo entrar, lo lavaron, manguereado, lo enjabonaron bien. Después le pusieron crema, le pusieron perfumes.
Lo acicalaron, le pusieron un lazo, lo invitaron a entrar, le enseñaron a comer, ya no cochinada, le enseñaron a comer a la mesa, le enseñaron a comer con cubiertos, le enseñaron a educación, le enseñaron algunos modales. Y después de unas semanas, el chanchito le dijo al dueño de la casa: oiga, no me siento bien, este no es un buen lugar para mí, esto no es para mí, no me siento bien. No, me tengo que ir. Y propuso estas palabras el cerdito pródigo: tengo que regresar a mi padre, con minúscula. Tengo que regresar a mi chiquero. Juan lo propone de esta manera: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, primer capítulo de Primera de Juan. Pero salieron de nosotros para probar que nunca fueron de nosotros. ¿Sabe cuál es la marca del cristianismo? La perseverancia con evidencias de transformación y de renovación. Y por último, con esto termino. Lo último es la razón de por qué usted y yo estamos aquí todavía. ¿Por qué es que el Padre que nos ama no nos lleva de una vez? Y es que Dios espera que cada cristiano, que cada familia, que cada iglesia se conviertan en embajadores de reconciliación. Nosotros lo que hacemos es dedicarnos a contarle a otras personas de Cristo y su cruz y de lo que Él quiere hacer con nosotros, de cómo quiere ayudarnos, sanarnos, restaurarnos. Dice de esta manera 1:28 de Colosenses: a este Cristo proclamamos. Escuche, no predicamos vida abundante, no predicamos a Marco Vega, no predicamos la religión evangélica. A este Cristo proclamamos. ¿Por qué? Porque solo Él puede. Él es el único que puede hacer lo que usted y yo urgimos que se haga, que es perdonarnos, liberarnos. Y continúa: aconsejando y enseñando con toda sabiduría. Esto es discipulado a todos los seres humanos, no importa nuestra condición. Venga, empiece a crecer en Dios, empecemos a dar frutos dignos de alguien que se arrepintió, para presentarlos a todos perfectos en Él, palabra que es sinónima de madurez. Y sigue diciendo: con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Esto no es humano. Uno se emociona, levanta la voz, pero eso no produce nada. Lo que es capaz de producir algo es el milagro del Espíritu Santo operando en la vida de una persona. A esto nos dedicamos. Voy a cerrar contándole la historia de mi converso favorito, la persona que me ha tocado traer a la fe cristiana y discipularlo. Mi converso favorito, mi papá. Mi papá ya falleció en el año 88. Él era un muchacho apenas cuando yo nací, apenas un jovencito. Por cierto, que salió corriendo cuando supo que su novia había quedado embarazada. Fue a los años que retornó y se casó con mi mamá. Alcohólico, desde muy jovencito alcohólico. Deterioró mucho su salud y aparejado a su alcoholismo una enorme cantidad de problemas.
Cuando yo conozco a Jesús a los 21 años, abrazo la fe cristiana, abrazo al Señor y trato de hacerlo en serio. Una de las primeras personas a quien le cuento es a Él. Le digo: papá, hey, no sé ni explicarte, pero me estoy encontrando con Dios y quiero compartirlo contigo. Y casi siempre se le mojaban los ojos. A mi viejo se le corría alguna lágrima, pero siempre se resistió. Le invitaba a orar conmigo, siempre se resistió. Después de que murió, por cierto, me enteraba que cuando él sabía que yo iba a predicar en el Centro Cristiano de Guadalupe, la iglesia donde di mis primeros pasos en la fe, él no llegaba a la iglesia, no entraba, pero se sentaba en el kiosco del parque al frente a escucharme desde allá. ¿Por qué lo hacía así? No sé, nunca me dijo. Un día llegó y nos contó que lo desahuciaron. El alcohol estropeó su hígado. Tenía 48 años. Tenía cirrosis. Se le llenaron las piernas, los brazos de llagas porque la sangre no estaba limpia. Se debilitó mucho. Se puso amarillo como la yema de un huevo, literal. Los ojos, las uñas, la piel. Yo llegaba a la casa porque él no tenía fuerza ahora, no podía ni siquiera agarrar una cuchara para comer. Como a un niño, mis hermanas le daban de comer. Yo le hacía la barba, luego lo acariciaba, le decía que lo quería. Luego abría mi Biblia y le leía un pasaje corto y luego oraba por él. Había rechazado tantas veces el evangelio que no le preguntaba más. Pero un día, en medio de que estoy en esas, ya terminé de asearlo, acabo de leerle un salmo y me dice: hoy quiero pedirle a Dios que venga. Y lo tomé de las manos, lo guié a Jesucristo. Dios me dio la oportunidad de discipularlo por varios meses, hasta que se murió muy pronto, muy joven. Me avisaron que estaba mal, ya internado en el hospital, así que corrí, pero no llegué a tiempo. Cuando llegué al hospital, mi tía, su hermana mayor, Shirley, me dice: ya murió, ya partió tu papá. Difícil, siempre va a ser duro el hasta luego. Y yo me quedo ahí jalando aire. Y me dice mi tía Shirley: quiero decirte lo que pasó antes de que muriera. Él salió por un instante del coma y empezó a hablar. Y no se le escuchaba bien porque no tenía fuerza, pero empezó a hablar. Entonces yo acerqué el oído para escuchar lo que estaba diciendo. Pensé que te estaba llamando o llamando a Cini, a tu mamá, pero no. Te voy a decir cuáles fueron las últimas palabras de tu papá, porque después de pronunciarlas, murió. Las últimas palabras de tu papá fueron estas: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y me llenó el corazón. Él es mi converso favorito, si cabe el término. Y estoy en una mañana como esta aquí, con la esperanza de que alguien también quiera decirle a Dios si puede ser su pastor. Póngase de pie, por favor.
Quisiera invitarle a que cierre sus ojos un instante. Necesitamos, plural intencionado, reconciliarnos con Dios. Cuando Pablo aborda este tema en 2 de Corintios, dice que ruega desde las entrañas, reconcíliense con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque nuestro pecado nos ha enemistado. Y la pregunta es, ¿cómo? Cristo y su cruz es el único camino. Y la otra pregunta es, ¿y cómo sé? Por los destellos de eternidad que empiezan a aparecer en nuestra vida. Y empiezo a tomar decisiones que honran a Dios. Y la pregunta es, ¿para qué? Es para que a este Cristo sigamos proclamando. Cierre sus ojos, por favor, se lo pido de corazón. Cierre sus ojos, porque hay personas en este lugar que vinieron aquí porque así lo ha determinado Dios, tener una cita contigo y con su palabra y con su espíritu. Y quiero tomar un momento para orar por las personas que en una mañana como esta, ya un mediodía como este, quieren decirle a Dios: Señor, no termino de entender, pero aquí estoy. Aquí estoy. Escuche lo que le voy a decir. Si esto es con usted, quiero invitarle para que pase aquí al frente. Sé que le estoy pidiendo algo difícil y complejo, pero le estoy diciendo en el nombre de Jesús, si esa es tu decisión, abrazar a Cristo, entregarle la vida, arránquese literalmente de su silla y venga aquí conmigo. Yo quiero orar por usted. Quiero tomar un momento para orar por usted, por su vida. Pase aquí al frente. A usted no le importa si pasó alguien más o si viniste con alguien. No le importa. No le importa si usted es un líder de iglesia o no le importe nada. Usted venga aquí al frente. Venga. Y mi confianza es que cada persona que venga aquí al frente, lo cual es un paso de fe, de mucho valor, doy un segundo más porque yo creo que ahí hay alguien más allá atrás. Gracias al liderazgo por acompañar a las personas que están aquí al frente. Gracias. Y como iglesia oramos en este momento y les bendecimos. Y si has pasado respondiendo a un llamado con sus propias palabras, con su propio corazón, con su propia fe, usted sigue, usted me sigue. Señor, aquí estoy. Vengo, Señor, a entregarte mi vida. ¿Cómo es que un carpintero que vivió hace 2000 años puede levantar la mano en medio del tiempo y el espacio y decir que puede salvarme y que puede agarrar el acta de decretos que había en contra mía? Es que Jesús fue tratado por el Padre como debía tratarte a ti. Lo abandonó en algún momento. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Y la respuesta es: porque el pecado de Ricardo Salazar está sobre ti en este momento. El pecado de cada persona que
está aquí al frente es depositado sobre la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre que derramó en esa cruz, dice el libro de Hebreos, grita más fuerte que la sangre de Abel. La sangre de Abel gritaba por venganza. La sangre de Jesús sella la reconciliación entre un hombre, una mujer y el Dios Santo Creador. Dios trató a Jesús como debía tratarme a mí, para poder tratarme a mí como debía tratar a Jesús. Y ese milagro se vive en tu corazón en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos a cada persona que en este momento dice: Cristo, ven a mi vida, perdóname, Señor, aquí estoy. Solo quiero seguirte con pasos firmes. Sé que no va a ser fácil, pero tú me darás las fuerzas para tomar decisiones. Y te ruego y te suplico, Señor, que recibas toda gloria y toda honra. No puedo imaginar mayor celebración, mejor celebración de nada, de una iglesia en este caso, que con una persona que le entrega su vida a Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres fiel. Y ahora cierro bendiciendo, Señor, no solo estas personas, sino esta casa. Guarda el corazón. Somos siervos tuyos, hombres y mujeres marcados para ti. Ayúdanos, Señor, para que esta casa se convierta en un factor de cambio cada día más potente, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, quiero rogarte, Señor, que la gloria postrera sea más grande que la primera. Gracias, Señor, por Jesucristo, que así sea. Amén, amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Señor. Que Dios les bendiga a todos. Chao, gracias.